En esta primera clase sobre la garantía jurisdiccional de habeas corpus vamos a abordar la naturaleza de la misma y algunas reglas procedimentales al respecto. Es importante partir de la afirmación en torno a que no se trata de una clase magistral, más bien se trata de una especie de guía en la cual ustedes van a poder ir ampliando la información y el conocimiento en torno al habeas corpus. Voy yo brevemente a tratar de ir profundizando en algunos precedentes jurisprudenciales y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Otros los mencionaré brevemente respecto a qué hacen referencia para que ustedes puedan profundizar en el conocimiento. Empecemos entonces hablando de la naturaleza del habeas corpus. Es importante determinar que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional partieron ya de establecer que el habeas corpus no protege únicamente el derecho a la libertad ambulatoria, sino que adicionalmente protege otros derechos que incluso pueden ser conexos al mismo. En este caso, la libertad ambulatoria, por supuesto, el derecho a la integridad física, nos dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y el derecho a la vida. Vamos a ver nosotros que la Corte Constitucional ha ido de una u otra manera haciendo una ampliación a estas determinaciones que se han hecho en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fundamentalmente en razón de que se ha ampliado el criterio de la libertad física, el de la libertad personal, y adicionalmente la Corte Constitucional ha hecho una profundización muy fuerte en torno al tema, al derecho a la salud. Empecemos entonces por el derecho a la integridad personal, en este caso, del cual vamos a hacer una breve referencia. Partamos de la sentencia en la cual la Corte Constitucional empieza o deja de hablar de la libertad física y empieza a hablar justamente del derecho a la libertad personal. La sentencia 247, raya 17, raya SP, raya CC. En esta sentencia, que tiene que ver igual para que puedan ampliar los conocimientos sobre la privación de la libertad de una mujer en periodo de gestación, en esta sentencia la Corte Constitucional, de manera muy breve, muy escasa, por decirlo de alguna u otra manera, determinó a qué se refiere una privación ilegal, diciendo que es aquella que actúa o que se genera en contravención a la ley. La privación, en este caso arbitraria, aquella que única y exclusivamente se sujeta al mero capricho, al mero arbitrio de quien la ordena, en este caso, es decir, carente de motivación, y la privación de la libertad ilegítima que tiene que ver con la competencia, es decir, que quien la ordenó no tenía competencia para hacerlo en sentido estricto. Sin embargo, la Corte Constitucional estos criterios escasos los amplió en la sentencia 207, raya 11, raya JH, slash 20, que también en el fondo tiene que ver con la privación de la libertad respecto del internamiento preventivo de adolescentes, para que puedan ustedes también profundizar en el conocimiento. Sin embargo, en esta sentencia, básicamente en los párrafos 35, en el párrafo 36, en el párrafo 40 y en el 43, podemos observar nosotros a qué se refiere este tipo de privaciones. En el primer caso, la privación ilegal, ¿no es cierto? Nos dice la Corte Constitucional que puede tener dos dimensiones fundamentalmente, un aspecto material y un aspecto formal. En el aspecto material, la Corte Constitucional nos dice que la detención es aquella que se ha realizado en estricto apego a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas o determinadas en la ley, y la privación de la libertad debe mantenerse exclusivamente hasta los límites temporales, precisamente fijados también en la ley. En cambio, en cuanto al aspecto formal, nos determina que la detención y la posterior privación de la libertad debe realizarse y mantenerse en cumplimiento del procedimiento determinado justamente también en la ley. Estas dos dimensiones deben ser observadas cuando estamos frente al análisis, en este caso, de la privación ilegal de la libertad. En cuanto a la privación arbitraria, nos ha dicho que el concepto responde a aquellos casos en que la privación de la libertad, aunque haya sido realizada en cumplimiento de las disposiciones normativas en la ley, es decir, que sea legal en sentido estricto, esta ha utilizado o ha generado métodos que puedan reputarse como incompatibles o hasta cierto punto que afecten el respeto a los derechos humanos del individuo, es decir, una concepción mucho más genérica. Y finalmente, en el párrafo 43, en cuanto a la privación ilegítima, nos ha dicho que cita la sentencia 247-17 SPCC, es decir, la anterior, que tiene que ver con quien la ordenó no tenía competencia, nos dice que no es necesario profundizar en razón de que la ilegitimidad se vería contenida justamente en la privación ilegal y en la privación arbitraria en este caso. Ahora bien, la Corte Constitucional
también ha hecho una diferenciación, digamos, de este tipo de privaciones de la libertad en diferentes situaciones, ¿no? Durante el proceso penal, durante la ejecución de la pena o en otras circunstancias particulares que pueden presentarse. Por ejemplo, si nosotros analizamos en el tema de la privación de la libertad durante el proceso penal, podríamos revisar la sentencia 2505 raya 19 raya P slash 21, en el cual se establece el habeas corpus referente al plazo de caducidad de la prisión preventiva, que implica básicamente que la presentación de la demanda del habeas corpus no suspende los plazos de caducidad de la prisión preventiva y por tanto corresponde al juez o juez constitucional contar el tiempo que lleva la persona privada de la libertad al momento de resolver esta acción. Eso podemos revisarlo en el párrafo 40 específicamente de esa sentencia. Adicionalmente, nosotros podríamos revisar la sentencia 26, 22, raya 17, raya EP, slash 21, que versa o que tiene que ver con el cambio de una persona que cumplía una orden de prisión preventiva, evidentemente a un pabellón de máxima seguridad para personas que ya tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y en esta sentencia, lo que la Corte Constitucional determina es que a priori no puede suceder. Es una persona que está con una prisión preventiva en el centro determinado para el cumplimiento de esa prisión preventiva, no puede ser trasladada justamente a un pabellón para aquellas personas que ya cumplen sentencias condenatorias ejecutoriadas, salvo y excepcionalmente que se motive en función de la peligrosidad de la persona privada y la incapacidad de garantizar la seguridad, en este caso del centro, a los otros procesados. Esto está en el párrafo 80 de esa sentencia. Eh, en cuanto al tema de la ejecución penal, nosotros podríamos revisar, por ejemplo, una de las sentencias más importantes o que desarrolla bastante este tema es la sentencia 002, raya 18, raya PJO, raya CC, que tiene que ver con el habeas corpus, insisto, en la fase de la ejecución penal. Sin embargo, esta sentencia tuvo algunas modificaciones o se apartaron de algunos criterios de esta sentencia. Posteriormente, en otra sentencia que voy a referirme al hablar de la competencia de los jueces en esta garantía jurisdiccional fundamentalmente, ¿no? Un inicio esta sentencia decía que efectivamente se puede presentar un habeas corpus de una persona que ya está cumpliendo la pena ante cualquier juez, en función de que ésta puede estar siendo atentada justamente a su integridad personal o a otros derechos conexos, en este caso a la privación de la libertad. Adicionalmente, podríamos revisar nosotros la sentencia 004, raya 18, raya PJO, raya CC, cuando se determina que el habeas corpus no puede cuestionar o no corresponde el habeas corpus con el objetivo de determinar que la pena que ha sido impuesta a un sujeto es o no es desproporcionada. Una sentencia que también es bastante importante en este sentido es la sentencia 189 raya 18 raya JH slash 21 que tiene que ver con el habeas corpus y el procedimiento penal abreviado. Finalmente, también podemos analizar la privación ilegal, arbitraria o ilegítima en otros contextos, en este caso, como por ejemplo, podríamos hablar de la privación de la libertad que se presenta en los ámbitos de acogimiento institucional para niñas, niños y adolescentes y la figura del habeas corpus. Para esto, la sentencia 202, raya 19, raya JH, slash 21. De igual manera, podríamos observar o ampliar conocimientos en torno a la privación de la libertad en todos aquellos procesos de deportación, y esto la Corte Constitucional lo ha desarrollado en la sentencia 2533, raya 16, raya EP slash 21. Igualmente, otra sentencia que es sumamente importante e interesante, la sentencia 200, raya 12, raya JH slash 21, que tiene que ver con el habeas corpus y la situación de apremio personal que se deriva del régimen de visita o las obstaculizaciones que se generan al régimen de visitas respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, una sentencia que también creo que es sumamente relevante en contextos no penales es la sentencia 166, raya 12, raya JH, slash 20, que tiene que ver con la privación de la libertad por particulares.
Aquí, por ejemplo, la Corte Constitucional, que es una sentencia muy interesante, determina básicamente que puede presentarse un habeas corpus frente a centros privados que mantienen en privación de la libertad a ciertas personas y en estas circunstancias muy puntuales lo que cabe analizar es la autonomía de la voluntad de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Si es que estas son capaces de manifestar, de acuerdo a las reglas del Código Civil, su autonomía de la voluntad, en este caso podrían decidir por sí solas salir del centro de privación de la libertad y el juez automáticamente tendría que ordenar la libertad inmediata, o en el caso de que no sean capaces, quien tendrá que tomar la decisión será la persona que sea tutor o guarda precisamente de esa persona. Excepcionalmente, cuando la persona pueda tomar esa decisión o su tutor haya tomado la decisión en el caso de no ser capaz de que salga en libertad, justamente, si es que existe una posible afectación a otro derecho, el juez tendrá que ponderar, por ejemplo, una situación en la cual al dejarle salir esa persona libre corra mayor riesgo su derecho a la salud o a la vida, el juez deberá, en un ejercicio de ponderación, dar mayor peso al derecho a la salud y a la vida y no ordenar la libertad de esa persona. Estas serían, digamos, como que las sentencias que he considerado más relevantes para que ustedes puedan analizarlas en torno a uno de los primeros derechos que protege justamente el habeas corpus, que es la libertad ambulatoria, y que este se ve afectado cuando esa privación a esa libertad se torna ilegal, arbitraria o ilegítima. Adicionalmente, tenemos la protección del derecho a la integridad física. Como bien les he mencionado, si bien la Constitución y la ley orgánica determinan como ámbito de protección el derecho a la integridad física, la Corte Constitucional ya en la sentencia 247 raya 17 raya SP raya CC que les había mencionado tiene que ver con la privación de la libertad de una mujer en periodo de gestación. En este caso, de forma muy puntual, la Corte amplía y empieza a hablar de la integridad personal de los sujetos, ¿no? Y al hablar justamente de la integridad personal de los sujetos, nosotros tenemos que ya recurrir al desarrollo que ha hecho la sentencia 365, raya 18, raya JH/21, que quizás es una sentencia hito que protege a las personas que están siendo atentadas en su integridad personal. Una sentencia hito en torno al habeas corpus correctivo que en la siguiente clase vamos a matizar, que versa al hablar de la tipología de los habeas corpus. Si nosotros nos vamos al párrafo 70 exactamente de esa sentencia, vamos a observar qué implica la integridad personal, ya no solamente la integridad física. Parte de la integridad personal es la integridad física, y la integridad física consiste en la preservación de la totalidad del cuerpo y de todas las funciones de sus partes, tejidos y órganos, nos dice la Corte Constitucional. Pero adicionalmente, la integridad personal también implica la integridad psíquica o psicológica. Además, también implica la integridad moral o la facultad de los seres humanos de proceder conforme sus convicciones personales. Y adicionalmente, también implica la integridad sexual. Es decir, el habeas corpus protege no solamente la integridad física, sino la integridad personal. Y la integridad personal comprende la integridad física, la integridad psicológica, la integridad moral y la integridad sexual. Adicionalmente, nosotros tenemos que entrar a profundizar, por ejemplo, en la sentencia que vengo mencionando, la 247-17 SPCC, que tiene que ver justamente con la protección a las mujeres embarazadas cuando están privadas de la libertad, en la cual la Corte Constitucional básicamente determinó que el solo hecho de que una mujer en estado de gestación se encuentre privada de la libertad, se encuentra automáticamente amenazada su vida y su integridad física, así como la protección que merece en este caso el nasciturus. Por lo tanto, los jueces que conocen este tipo de garantías jurisdiccionales y habeas corpus en estos casos tienen que dictar medidas sustitutivas a la prisión hasta 90 días después del parto. Finalmente, la Corte Constitucional ha desarrollado otro de los derechos que es protegido y parte de la naturaleza del habeas corpus, que es el derecho a la salud. Podemos revisar la sentencia 209, raya 15, raya JH/19, en la cual se habla del acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la libertad y que en definitiva dice que evidentemente este derecho no es suspendido ni limitado por la privación de la libertad y que por lo tanto los centros de privación de la libertad deberían contar con centros de salud para que estas personas puedan ser atendidas. Que en el evento de que no cuente con estos centros de salud, los centros de privación de la libertad deberían dar todas las facilidades para que esas personas puedan ser trasladadas a centros externos a ese centro de privación de la libertad para que puedan ser atendidas en su salud. Y finalmente, si es que no son trasladadas a lugares externos de prestación de servicios de salud,
debería concederse medidas alternativas a la privación de la libertad. Inicialmente, esta sentencia lo que decía es que se ordene al juez de garantías penitenciarias que dé medidas sustitutivas para que puedan estas personas, digamos, por sus propios medios, rehabilitarse en la salud que están siendo afectados. Esto va a variar en razón de que en la sentencia justamente que yo había mencionado, la 365-18-JH/21, se determina ya la competencia en los procesos de ejecución a todos los jueces de garantías penitenciarias. Esta sentencia 209-15-JH/19 mencionaba o determinaba o todavía estaba vigente la posibilidad de presentar un habeas corpus en ejecución de la pena ante cualquier juez. Eso varió y más adelante, cuando me refiero a la competencia, voy a puntualizarlo. Finalmente, una sentencia que también es importante es aquella que surgió en el contexto de la pandemia del COVID, sentencia 752-20-EP/21, que tiene justamente que ver con la figura y la garantía del habeas corpus en el contexto del COVID-19. Ahora bien, una vez finalizado, digamos, la naturaleza del habeas corpus, cabe ver unas breves referencias procesales de manera muy rápida. Eh, La demanda del habeas corpus cumple igualmente con la informalidad respecto del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿no es cierto? Es decir, básicamente y en resumen, no requiere una fundamentación en derecho, sino única y exclusivamente en la narración de los hechos para que hasta incluso el juez pueda dilucidar frente a qué tipo de habeas corpus va a estar y va a tener que resolver. Por lo tanto, se refiere o puede presentarlo cualquier persona por la legitimación abierta. Esto siempre ha existido en el habeas corpus, fue novedad más bien en otro tipo de garantías jurisdiccionales, pero el habeas corpus casi siempre se ha caracterizado por eso, porque justamente la persona está privada de la libertad y no puede hacerlo por su cuenta. Por lo tanto, otra persona comparece en calidad de accionante a presentar el habeas corpus haciendo referencia a que hay una persona que está siendo afectada. Por lo tanto, la identificación de la persona accionante y la identificación de la persona accionada. Igualmente hay que identificar la persona o órgano frente al cual esa persona está privada de la libertad, es decir, quién ha privado la libertad de esa persona y bajo custodia de quién se encuentra en este momento. Un relato de los hechos, la relación circunstanciada de los hechos, por supuesto. Adicionalmente, tendrá que hacer la declaración de que no ha presentado otros habeas corpus con identidad subjetiva y objetiva y de ser necesario adjuntar las pruebas también a aquello. Adicionalmente, tendrá que determinar los lugares en donde recibirá notificaciones y los lugares en donde vayan a recibir notificaciones los órganos accionados. Una vez que se presenta la demanda de habeas corpus, el juez tiene que calificarla inmediatamente y en 24 horas tendrá que convocar a la audiencia de habeas corpus. En esta audiencia de habeas corpus, el juez va a tener que dictar sentencia de forma inmediata una vez que haya sido concluida y posteriormente, aquello 24 horas después, establecer su sentencia ya escrita. Ahora bien, empecemos en función de aquello entonces por la competencia del juez. ¿Cuál es el juez competente? Si es que nosotros nos vamos al artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos determina que el juez competente es cualquier juez del lugar en donde se encuentra privada la libertad de esa persona, donde se presume está privada la libertad de esa persona, y si es que no se conoce dónde se encuentra privada la libertad de esa persona, del lugar del domicilio de la persona accionante. Es decir, aquí hay una excepción puntualísima que ya la vamos a analizar más adelante, porque la desnaturalización del habeas corpus justamente ha surgido en función de que se han propuesto habeas corpus en los domicilios de los accionantes cuando claramente tenían conocimiento en dónde estaba privada la libertad de una persona o al menos dónde se presumía privada la libertad una persona. Insisto, la posibilidad de presentar un habeas corpus ante el juez que se encuentra en el domicilio del accionante es única y exclusivamente cuando se desconoce en dónde está privada la libertad esa persona. Muy bien, la Corte Constitucional antes se ha pronunciado, ha hecho aquí algunas modificaciones. Podríamos nosotros revisar la sentencia 17-18-SP-CC, que decía que efectivamente los jueces y adicionalmente, perdón, también la sentencia 002-18-PJO-CC, que dentro de un proceso penal, cuando la privación de la libertad es ordenada dentro de un proceso penal, el juez competente en primera instancia es la Corte Provincial y cuando no es ordenada dentro de un proceso penal puede hacérselo ante cualquier juez. Pero esto varía
en la sentencia 365, raya 18, raya JH/21, en donde la Corte Constitucional se aparta de esos criterios y básicamente llega a determinar que dentro de un proceso penal, cuando la privación de la libertad es emitida dentro de un proceso penal, efectivamente lo va a hacer la Corte Provincial, pero cuando no es dentro de un proceso penal, ¿no es cierto? Los jueces competentes, es decir, ya en la ejecución de la pena, son los jueces de garantías penitenciarias. Y en aquellos casos en donde no tengamos jueces de garantías penitenciarias, serán los encargados, los jueces multicompetentes o los jueces de garantías penales que se encuentren encargados de garantías penitenciarias por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces, resumo, dentro de un proceso penal, cuando se priva de la libertad de una persona, ¿no es cierto? La competente es la Corte Provincial en primera instancia, tanto dentro de una fase preprocesal, es decir, cuando hay una detención, o dentro de ya una fase, si quieren ustedes, en sentido estricto procesal, cuando existe una prisión preventiva. Y cuando se esté ejecutando la pena, cualquier juez de garantías penitenciarias puede conocer, insisto, del lugar en donde se encuentra privada de la libertad de esa persona, o si es que no tenemos un juez de garantías penitenciarias ahí, puede hacerlo los jueces de garantías penales que están encargados de garantías penitenciarias, o si es que es un lugar en donde tenemos jueces multicompetentes, se lo hará ante el juez multicompetente en estos casos. Ahora bien, adicionalmente, y cabe puntualizar esto, ¿quién tiene la competencia para conocer la apelación del habeas corpus? Bajo las reglas del artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la tiene efectivamente la Corte Provincial. Pero en aquellos casos, digamos, en los cuales tenemos variación en ese sentido, cuando propongo ante la Corte Provincial en primera instancia, porque fue ordenada dentro de un proceso penal, o en primera instancia conoció la Corte Nacional porque se trataba de temas de fuero o casos de extradición, que también ya lo vamos a observar, ¿no es cierto? ¿Ante quién podría yo apelar en sentido estricto? Y la respuesta nos da la sentencia 389, raya 16, raya SP, raya CC, que nos dice, ¿no? Que lo lógico, por regla general, el competente para conocer la apelación es la respectiva Corte Provincial, una de sus salas, ¿no es cierto? Salvo que dicho órgano jurisdiccional haya actuado como órgano de primera instancia en el conocimiento del habeas corpus. Frente a estos casos, ante quien apelo es ante una de las salas de la Corte Nacional. Cuando quien haya ordenado o haya actuado, digamos, en el habeas corpus en primera instancia haya sido la Corte Nacional de Justicia, puedo proponer en este caso ante otra de las salas de la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? De la misma corte, por supuesto. Adicionalmente, podríamos revisar nosotros aquella sentencia 239, raya 15, raya SP, raya CC, que tiene que ver con la competencia para conocer los habeas corpus por parte del presidente de la Corte Nacional en los casos de extradición. Esto sí es puntual en los casos de extradición. Primera instancia conoce el presidente de la Corte Nacional y la apelación de esta decisión se la puede hacer ante cualquiera de las otras salas de la Corte Nacional. Entonces, en definitiva, y para no confundir en este tema, que suele ser a veces un poco confuso, ¿no es cierto? Tenemos, por regla general, se presenta ante cualquier juez, en este caso, ¿no es cierto?, del lugar en donde se encuentra privada la libertad o donde se presume privada la libertad de esa persona. Si es que estoy dentro de un proceso penal, lo presento ante la Corte Provincial y la apelación es ante una de las salas de la Corte Nacional. Si es que en este caso quien conoció en primera instancia fue la Corte Nacional, tengo que presentar la apelación ante otra sala de la Corte Nacional. En los casos de extradición, quien lo solventa es el presidente de la Corte Nacional. Por lo tanto, el habeas corpus tiene que ser presentado ante una de las salas de la Corte Nacional y, en el caso de apelación, ante otra de las salas de la Corte Nacional, para que quede sumamente claro si es que en algo fui confuso en mi anterior explicación. Y adicionalmente, recordemos nosotros que la el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ya consagra y determina que la audiencia de apelación en garantías jurisdiccionales, como regla general, es en este caso facultativa, no es obligatoria para los jueces que van a conocer la apelación convocar a una audiencia. Pueden hacerlo de forma facultativa e incluso solicitar prueba siempre y cuando ellos lo consideren, no a solicitud de parte. Y esto la Corte Constitucional en la sentencia 1414, raya 13, raya EP/21, así lo confirma. Ahora bien, una vez que
Hemos tratado el tema de la competencia. La audiencia no es nada complejo. En la audiencia se rige bajo las mismas reglas del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo tanto, quien presentó la acción tendrá una primera intervención para fundamentar su demanda. Para ello, tendrá 20 minutos. Posteriormente, la parte accionada tendrá 20 minutos para contestar la demanda. Habrá derecho a una réplica y contrarréplica de 10 minutos y terminará con la intervención final del accionante, que igualmente el tiempo no está determinado en la ley, pero suele concederse 10 minutos adicionales. En función de la reparación integral y tal como lo determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el juez adicionalmente tiene la obligación de escuchar a la posible persona afectada con el objetivo de llegar a determinar determinadas medidas de reparación integral. Es decir, además de la intervención final del accionante a través de su defensa técnica, el juez tendrá que al final de la audiencia escucharle a la persona, en este caso afectada, con el objetivo ya de ir pensando en una reparación integral en el evento de que la garantía jurisdiccional sea determinada como procedente. En cuanto al tema de la prueba evidentemente tiene que irse evacuando a lo largo de la audiencia. Aquí, por el tema de flexibilidad probatoria y por el principio de formalidad condicionada, no es que necesariamente vamos a tener una etapa probatoria y la Corte Constitucional justamente así lo ha sabido manifestar, aunque efectivamente en la práctica podríamos encontrarnos con jueces y juezas que se sujetan a las reglas del COGEP para el tema del anuncio, en este caso la admisión y la práctica de las pruebas. Sin embargo, esto podría pasar o no podría pasar, pero esto no tendría que ver con que de una u otra manera genera una violación formal en el proceso, ¿no? Por lo tanto, lo recomendable aquí es que en la primera intervención, si es que yo, en este caso, he propuesto algún tipo de prueba, pueda ya irla anunciando y pueda irla practicando también en mis intervenciones. Lo importante es que se garantice el tema de la contradicción probatoria a la misma. Ahora, lo que la Corte Constitucional ha sabido manifestar, y esto es evidente, ¿no es cierto? Y está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es dependiendo del derecho que se alega vulnerado. Si es que es el tema de la privación de la libertad ilegal, arbitraria o ilegítima, una de las principales pruebas para aquello es justamente la orden de privación de la libertad. Si es que no hay una orden de privación de la libertad, ese es un principal medio probatorio que permitirá al juez determinar si es que concede o no concede la libertad de esa persona. Igualmente, análisis dentro de esa orden de privación de la libertad, como referentes al tema de la motivación, si es que la autoridad que dictó esa orden de privación de la libertad tenía o no tenía competencia, pero girará en torno a esa orden de privación de la libertad. Pero en cambio, por ejemplo, cuando estoy frente a temas como la protección de la integridad personal o el derecho a la salud, la cuestión varía totalmente, porque la prueba debería estar dirigida hacia determinar si es que esa persona ha sufrido una afectación a su derecho a la salud o una afectación a su derecho a la integridad personal en los cuatro elementos que habíamos analizado con anterioridad. Ahora bien, como el habeas corpus se lo presenta y es inmediato, evidentemente muchas de las veces la persona accionante no va a poder presentar prueba que gire en torno a aquello, pero la Corte Constitucional aquí se ha pronunciado justamente en la sentencia 365 raya 18 raya JH/21, alegando y citando la regla contenida en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, que en estos casos, cuando le demando al Estado, a quien le corresponde probar lo contrario por la inversión de la carga a la prueba, es justamente al órgano. Y en este caso de no hacerlo, el juez tendrá que presumir ciertos los hechos, más no la violación a derechos, pero los hechos se presumirán como ciertos. En este caso, la Corte Constitucional, en el párrafo 168 de esta sentencia, habla de la presunción de responsabilidad del Estado por acciones u omisiones respecto de las vulneraciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal y otros derechos conexos de las personas que se encuentran bajo custodia estatal. Y por lo tanto, parte de esa afirmación. Ahora, aquí también tendríamos que determinar estándares que la Corte ha dicho en materia probatoria. Por ejemplo, el principio de inversión de la carga probatoria. Cuando le demando al Estado, fundamentalmente se invierte la carga a la prueba. Por supuesto, pero adicionalmente la Corte Constitucional ha establecido el estándar de la mayor probabilidad. Por lo tanto, si es que tengo pruebas escuetas o escasas, la Corte Constitucional tiene que inclinarse por la prueba que puede haber sucedido de manera más probable, que es decir, que tenga mayor cercanía con la realidad o con la veracidad, en este caso, de los hechos. Pero insistiendo y citando esta sentencia, básicamente en estos casos acudiríamos a la presunción de veracidad de los hechos. Para ir concluyendo, la Corte Constitucional también
ha mencionado, por ejemplo, cuestiones referentes a las formas de terminación del procedimiento en materia de garantías constitucionales. Si nos vamos al artículo 15 de la ley orgánica, encontramos la figura del desistimiento, que puede ser expreso o tácito, la figura del allanamiento, que puede ser total o parcial, y la sentencia, por supuesto. La Corte Constitucional ha sabido pronunciarse, por ejemplo, respecto de la figura del desistimiento tácito en la sentencia 8 raya 12 raya JH/20, y ha dicho que no procede la declaración del desistimiento tácito cuando la persona no sea presentada a la audiencia. Esto justamente porque esa persona no tiene esa libertad de poder presentarse a la audiencia, ya que si es que se trata de una privación ilegal, arbitraria o ilegítima, o ya está cumpliendo una pena, ¿no es cierto? Esa persona está bajo la custodia, en este caso, de alguien más. En función de aquello, la Corte lo que ha dicho es que no cabe declarar el desistimiento tácito. Ahora, claro, aquí podríamos llegar a tener una confusión, posiblemente en torno a lo que determina el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Crucial, que en función de que cuando una persona no se le presente a la audiencia, automáticamente corresponderá ordenar la privación de la libertad. Pero esta situación no podría presentarse, por ejemplo, cuando la persona no es presentada a la audiencia y ya tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero sin embargo, insisto, no cabe el tema del desistimiento tácito en el habeas corpus, básicamente. Y finalmente, el tema de la sentencia 006 raya 17 raya SCN raya CC, que hace una modulación a los artículos 22 y siguientes del COGEB en torno a la excusa y recusación de los jueces cuando están inmersos dentro de las causales determinadas en el artículo 22 del COGEB. Ha dicho que por regla general en todas las garantías jurisdiccionales caben la excusa y recusación del juez por estas causales, excepto en las medidas cautelares y en el habeas corpus, por la razón de la rapidez y la celeridad con que se debe actuar dentro de estos procesos. Finalmente, una sentencia que también es muy importante es aquella que hace mención a que la posibilidad de presentar el habeas corpus no precluye. En la sentencia 292, raya 13, raya JH/19, nos ha dicho básicamente que la persona puede volver a presentar el habeas corpus en función de que las circunstancias o hechos sobrevinientes hayan generado que las circunstancias de la detención hayan variado, por decirlo de alguna u otra manera. De hecho, en el párrafo 27, la Corte Constitucional determina aquello y nos dice que, por el contrario, al conocer una acción de habeas corpus, los jueces están obligados a verificar que la detención no sea o no se haya convertido en ilegal, arbitraria o ilegítima, y solo una vez constatado esto podrán negar o aceptar la acción de habeas corpus. Es decir, no puedo yo de entrada decir que existe un abuso del derecho porque se ha presentado otro habeas corpus con anterioridad, porque justamente las circunstancias pueden haber variado, y ese es el análisis que deben hacer las juezas y jueces. Les agradezco, espero que puedan ampliar los conocimientos en función de la información que ha sido dotada en esta clase.